Michael Torres conducía hacia su casa desde la obra cuando los vio. Una mujer yacía inmóvil al borde de la carretera y un niño de unos 7 u 8 años gritaba y trataba de levantarla. La camioneta de Michael ya estaba reduciendo la velocidad antes de que su mente se diera cuenta de lo que estaba viendo. Se detuvo en el arcén, con la grava crujiendo bajo sus neumáticos, y saltó fuera. ¡Ayúdenos!, gritó el niño con lágrimas corriendo por su rostro sucio y manchado. Por favor, ayude a mi mamá. Michael se arrodilló junto a la mujer. Respiraba, pero estaba inconsciente. Tenía la cara hinchada y magullada. Las heridas eran recientes, algunas de apenas unas horas. Su ropa estaba rota y sucia, como si la hubieran tirado en algún lugar y hubiera caminado durante kilómetros. ¿Qué pasó?, le preguntó Michael al niño con delicadeza. Le hicieron daño, sollozó el niño. Mis abuelos. Dijeron que teníamos que irnos y no volver nunca más. La empujaron y ella se cayó por las escaleras y nos dejaron en la carretera. Michael apretó la mandíbula. Había visto abusos antes, conocía muy bien los signos. Su propia infancia había estado marcada por ellos. Muy bien, amigo. ¿Cómo te llamas? Oliver. Yo soy Michael. Vamos a ayudar a tu madre. De acuerdo. ¿Puedes abrirme la puerta trasera? Oliver se apresuró a obedecer mientras Michael levantaba con cuidado a la mujer. Era ligera, demasiado ligera, como si no hubiera comido bien en semanas. La acostó con cuidado en el asiento trasero. Sube y cógele la mano, le dijo Michael a Oliver. Háblale, hazle saber que estás aquí. En el hospital, Michael paseaba por la sala de espera de urgencias mientras Oliver se sentaba aferrado a un peluche que le había dado una enfermera. El niño no dejaba de temblar. Michael tenía a su propio hijo, Jake, esperando en casa con el vecino que lo cuidaba después del colegio. Jake tenía 9 años, un poco más que Oliver. Michael sabía que probablemente debería marcharse, volver a sus responsabilidades, pero algo lo retenía allí. Una hora más tarde, salió un médico. ¿Son ustedes familiares? No, los encontré en la carretera. ¿Cómo está ella? Se recuperará. Conmoción cerebral, costillas rotas, contusiones graves. Ha sufrido abusos sistemáticos durante mucho tiempo. Hemos contactado con las autoridades. ¿Puede el niño verla? El médico asintió. Habitación 247. Michael tomó la mano de Oliver y lo llevó por el pasillo. La mujer estaba despierta ahora, y sus ojos encontraron inmediatamente a su hijo. Oliver, susurró. El niño corrió hacia su cama. Mamá, ¿estás bien? Este hombre nos ha ayudado. Michael. Entonces miró a Michael con los ojos llenos de lágrimas y algo que podría haber sido gratitud o miedo. Quizás ambas cosas. Gracias, dijo con voz ronca. Soy Rebecca. Ahora estás a salvo, dijo Michael. ¿Tienes algún sitio a donde ir? ¿Familiares que puedan ayudarte? El rostro de Rebecca se descompuso. No, mis padres murieron hace años. La familia de mi marido era todo lo que tenía, pero después de que él muriera hace 6 meses, me culparon a mí. Dijeron que yo lo había matado por ser una mala esposa. Hoy me han dicho que ya no nos iban a apoyar más. Me han pegado y nos han echado de casa. ¿Y la herencia de tu marido? El seguro de vida. Rebecca se rió con amargura. Dijeron que no había nada, que él les había dejado todo a ellos. No sé si eso es cierto. Estaba tan afligida que firmé todos los papeles que me pusieron delante. Entonces llegó una trabajadora social con una carpeta en la mano. Señorita Winters, tenemos que hablar sobre las opciones de acogida para usted y su hijo mientras se recupera. ¿Un refugio?, preguntó Rebecca en voz baja. Por ahora sí, hasta que encontremos algo más permanente. Michael observó el rostro de Oliver y vio el miedo que había en él. El niño ya había perdido a su padre, había sido golpeado y expulsado por sus abuelos, había visto cómo casi mataban a su madre. Ahora iría a un refugio rodeado de extraños, sin saber qué le depararía el mañana. No, Michael se oyó decir que podían quedarse con él. Todos se volvieron para mirarlo. No nos conoce, dijo Rebecca. Sé que necesita ayuda. Tengo una casa pequeña y una habitación libre. Mi hijo Jake tiene más o menos la misma edad que Oliver. Podéis quedaros hasta que os recuperéis y decidáis qué hacer después. ¿Por qué harías esto?
susurró Rebecca, porque Michael sabía lo que se sentía al no tener a dónde ir, porque su difunta esposa, fallecida de cáncer hacía 3 años, habría hecho lo mismo, porque algunas cosas simplemente eran lo correcto, independientemente de la conveniencia. Porque necesitáis ayuda, dijo simplemente, y yo puedo proporcionártela. 3 días después, Michael ayudó a Rebecca a bajar de su camioneta y entrar en su modesta casa de 2 dormitorios. Ella se movía lentamente, todavía con dolor, pero decidida a valerse por sí misma. Oliver y Jake ya se habían hecho amigos desde el primer momento, unidos por los videojuegos y los cómics. Entraron corriendo en la casa antes que los adultos. No es gran cosa, dijo Michael, mostrando a Rebecca la pequeña habitación de invitados. Pero está limpia y es segura. Es perfecta, dijo Rebecca con lágrimas en los ojos. No sé cómo agradecértelo, solo cúrate, eso es suficiente. Durante las semanas siguientes, se desarrolló un nuevo y extraño ritmo. Michael trabajaba en la construcción durante el día, mientras Rebecca descansaba y los niños iban al colegio. Oliver se había matriculado en la clase de Jake y el profesor informó de que eran inseparables. Por las noches, se reunían para cenar algo sencillo. Rebecca empezó a cocinar tan pronto como pudo, insistiendo en contribuir de alguna manera. Su comida era increíble, y Michael se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que alguien le había cocinado con tanto cariño. ¿Dónde aprendiste a cocinar así?, le preguntó una noche mientras degustaba un estofado que se deshacía en la boca. Mi madre me enseñó. Antes de morir tenía un pequeño negocio de catering. Siempre decía que dar de comer a la gente era un acto de amor. Tenía razón. Rebecca sonrió. Era la primera sonrisa auténtica que Michael le había visto. Transformó su rostro, la hizo parecer más joven que la mujer cansada y abatida que había encontrado en la carretera. A medida que Rebecca se recuperaba físicamente, también comenzó a recuperarse en otros aspectos. Reía más, jugaba con los niños, se sentaba con Michael en el porche por las tardes y hablaban de todo y de nada. Michael se enteró de su matrimonio con David Winters, de cómo se habían conocido de jóvenes y se habían enamorado perdidamente, cómo la acaudalada familia de David nunca la había aceptado, la consideraba inferior a su posición social, cómo David la había protegido mientras vivió, pero su repentino ataque al corazón la había dejado vulnerable a su crueldad. Me dijeron que David les había dejado todo, dijo Rebecca una noche. Su fondo fiduciario, sus acciones en la empresa familiar, todo. Nunca lo cuestioné. Estaba tan perdida en el dolor. ¿Alguna vez viste el testamento? No. Dijeron que ya se había gestionado. Firmé unos papeles que, según ellos, eran para cerrar cuentas. Ni siquiera sé qué eran. Michael frunció el ceño. Rebecca, creo que necesitas hablar con un abogado. No puedo permitirme un abogado. Conozco a alguien que podría ayudarte pronto. Déjame hacer una llamada. 2 semanas más tarde, Rebecca estaba sentada en el despacho de un abogado con Michael a su lado para apoyarla. La abogada, María Rodríguez, había sido vecina de Michael durante su infancia y la primera persona de su pobre barrio en estudiar derecho. María revisó los documentos que Rebecca finalmente se había atrevido a solicitar en la oficina de registros del condado. Su expresión se volvió cada vez más sombría. Rebecca, ¿sabías que tu difunto marido tenía un fideicomiso por valor de aproximadamente $50 millones? Rebecca palideció. ¿Qué? El fideicomiso lo creó su abuelo. Su marido era el principal beneficiario y el resto se transferiría a sus hijos y a su esposa tras su muerte. Sus padres dijeron que no había nada. Sus padres mintieron. Estos documentos que usted firmó les otorgaban un poder notarial temporal sobre el fideicomiso para la gestión del patrimonio, pero se suponía que debían transferírselo a usted y a Oliver en un plazo de 6 meses tras la muerte de su marido. Nunca lo hicieron. En cambio, han estado disponiendo de él ellos mismos. Michael sintió que Rebecca temblaba a su lado. Le tomó las manos y las apretó suavemente. ¿Qué significa esto?, susurró Rebecca. Significa que tu hijo es el principal beneficiario de ese fideicomiso. Y, como su tutora, tú tienes el control sobre él hasta que sea mayor de edad. Significa que tus suegros han estado cometiendo fraude y que no eres pobre.
Rebecca, tu hijo es increíblemente rico. Las siguientes semanas fueron una vorágine de procedimientos legales. La familia Winter se defendió con saña, contratando a abogados caros y profiriendo amenazas. Pero María fue implacable y las pruebas eran claras. Michael vio cómo Rebecca se transformaba al darse cuenta de que tenía los recursos para defenderse, no solo por ella misma, sino por Oliver, por la justicia que su difunto marido habría querido. El caso se resolvió fuera de los tribunales. La familia Winter devolvió el control del fideicomiso y acordó mantenerse alejada de Rebecca y Oliver de forma permanente. También se enfrentaron a cargos penales por fraude y agresión. El día en que se cerró el acuerdo, Rebecca volvió a la casa de Michael, donde ella y Oliver seguían viviendo. Se sentó a la mesa de la cocina, donde Michael estaba revisando los planos de construcción. Se acabó, dijo en voz baja. Hemos ganado. Es maravilloso. Michael, necesito hablar contigo sobre algo. Él dejó el lápiz y le prestó toda su atención. Nos has salvado la vida, dijo Rebecca. Nos acogiste cuando no teníamos nada. Nos diste de comer, nos diste cobijo, nos protegiste. No pediste nada a cambio. No necesitaba nada a cambio. Lo sé. Eso es lo que te diferencia de todas las personas que he conocido. Respiró hondo. El fideicomiso es considerable. Oliver tendrá acceso a él cuando cumpla 25 años, pero hasta entonces yo soy la fideicomisaria. Quiero hacer algo para agradecértelo, Rebecca. No, no te ayudé por dinero. Lo sé, pero por favor, déjame hacerlo. Déjame comprarte una camioneta mejor. La que tienes ahora apenas funciona. Déjame contribuir al fondo para la universidad de Jake. Déjame ayudarte como tú nos ayudaste a nosotros. Michael empezó a negarse, pero entonces vio la mirada en sus ojos. Ella lo necesitaba. Necesitaba devolverle el favor para no sentirse como una carga. De acuerdo, dijo en voz baja. Pero nada extravagante, solo ayuda práctica. Rebecca sonrió. Trato hecho, y hay algo más. Estoy buscando casas para Oliver y para mí. Un nuevo comienzo, pero los chicos no quieren separarse. Jake preguntó si Oliver podía quedarse aquí, y Oliver preguntó si Jake podía venir con nosotros. Se han hecho muy amigos. Sí, así que se me ocurrió otra idea. Las mejillas de Rebecca se sonrojaron ligeramente. ¿Y si encontráramos una casa lo suficientemente grande para todos? No juntos. Juntos, quiero decir, con espacios separados, pero bajo un mismo techo, para que los niños puedan estar cerca el uno del otro, para que podamos ser una familia. El tipo de familia que ambos hemos echado de menos. El corazón de Michael latía con fuerza. Durante los últimos meses, había sentido que algo crecía entre ellos. Afecto, sí, pero también algo más profundo. Lo había reprimido, se había dicho a sí mismo que ella era vulnerable, que él solo estaba siendo protector. Pero tal vez era más que eso. Me gustaría, dijo. Pero Rebecca, necesito que sepas algo. No te ayudé esperando nada a cambio. Ni dinero, ni gratitud, ni compañía. Si hacemos esto, es porque es lo que ambos queremos, no porque te sientas obligada. Rebecca se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Lo sé, y es precisamente por eso que quiero esto, porque eres la primera persona en mi vida que me ha visto como un ser humano que merece amabilidad, no como un medio para alcanzar un fin, porque mi hijo se ilumina cuando habla de ti, porque, por primera vez desde que David murió, siento que estoy en casa. A Michael se le llenaron los ojos de lágrimas. Tu marido fue un hombre afortunado. Lo fue. Y ahora yo soy el afortunado, si nos aceptas. 6 meses después, Michael estaba en el patio trasero de su nueva casa, viendo a Jake y Oliver jugar con el nuevo cachorro que habían adoptado juntos. Era un lugar amplio, con espacio suficiente para todos y más, pero de alguna manera se sentía acogedor en lugar de intimidante. Rebecca apareció a su lado y le tomó la mano. Habían tomado las cosas con calma, construyendo algo real y duradero en lugar de precipitarse. Pero el afecto entre ellos se había profundizado hasta convertirse en algo que ninguno de los dos podía negar. ¿Eres feliz?, le preguntó ella. Mucho, más de lo que jamás pensé que volvería a hacerlo.
Creo que tu marido estaría contento de que tú y Oliver estéis a salvo y felices. Rebecca apoyó la cabeza en su hombro. Te habría caído bien. David creía en ayudar a la gente. Lo hacía discretamente, sin esperar reconocimiento. Por eso su familia lo odiaba. No participaba en sus crueles juegos. Entonces crió a Oliver, ¿verdad? Ese chico tiene el corazón de su padre y el fondo fiduciario de su padre, dijo Rebecca con una sonrisa, que Oliver ya está planeando cómo usar para el bien cuando sea mayor. Anoche me dijo que quiere crear una fundación para ayudar a los padres solteros. Esa es mi influencia, dijo Michael con orgullo. No, esa es la influencia de su padre, alimentada por tu ejemplo. Le enseñaste lo que es la verdadera fuerza, no la riqueza ni el poder, sino la compasión y el coraje. Los niños se acercaron corriendo, sin aliento y riendo. «Papá, ¿podemos acampar en el jardín esta noche?», preguntó Jake. Michael se dio cuenta de que su hijo había empezado a llamarle papá de nuevo recientemente y que la distancia que el dolor había creado entre ellos finalmente se había sanado. Y Oliver había empezado a llamarle Michael con una calidez que parecía familiar. «Si a Rebecca le parece bien, podemos, mamá, por favor», suplicó Oliver. Rebecca sonrió. «Siempre que Michael lo supervise». «Sí». Ambos niños vitorearon y salieron corriendo a planear su aventura. «¿Sabes?», dijo Rebecca pensativa. «Probablemente deberíamos oficializar esto en algún momento. Los cuatro como una familia». El corazón de Michael dio un vuelco. «¿Me estás proponiendo matrimonio?». «Quizás sí. Nos acogiste cuando no teníamos nada. Nos diste todo cuando tenías todas las razones para marcharte. Le enseñaste a Oliver lo que es un buen hombre. Me hiciste recordar lo que se siente al ser querida en lugar de controlada». Se volvió hacia él para mirarlo de frente. «Te quiero, Michael Torres, y creo que si tú sientes lo mismo, deberíamos hacer que esto sea permanente». Michael le acarició suavemente la cara, consciente de las cicatrices que aún marcaban su piel, pero que ya no la definían. «Yo también os quiero a los dos. Lo amo desde el día en que vi a un niño tratando de salvar a su madre y supe que tenía que ayudar. Entonces cásate conmigo. Sé oficialmente el padre de Oliver. Deja que Jake sea mi hijo. Seamos la familia que ninguno de nosotros esperaba, pero que todos necesitábamos». «Sí», dijo Michael, acercándola a él. «Sí a todo». Se casaron discretamente 3 meses después en el patio trasero, con los niños como testigos. Sin ceremonias lujosas, sin multitudes, solo un simple intercambio de votos entre dos personas que se habían encontrado en medio de la tragedia y habían construido algo hermoso a partir de los escombros. Años más tarde, cuando Oliver cumplió 25 años y tomó el control de su fideicomiso, su primera acción fue crear la Fundación Torres, en honor al hombre que le había enseñado lo que realmente significaba la familia. La fundación ayudaba a padres solteros, sobrevivientes de abusos y niños en situación de crisis. Y cada año, en el aniversario del día en que Michael los encontró en esa carretera, Oliver y Rebecca iban en coche a ese lugar y dejaban flores para marcar no el lugar donde terminó una vida, sino donde comenzaron otras nuevas. Porque a veces la salvación llega en forma de un desconocido que se detiene cuando todos los demás pasan de largo. A veces la familia se construye a partir de la bondad y no de los lazos sanguíneos. Y a veces la herencia más rica no es el dinero, sino el amor que nos enseña que merecíamos ser salvados. Fin. Si esta historia te ha recordado que la verdadera riqueza se mide en compasión, dale a me gusta, compártela y suscríbete para leer más historias sobre valentía, bondad y segundas oportunidades. Comenta a continuación alguna ocasión en la que alguien te ayudó cuando más lo necesitabas o en la que decidiste ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. Tu historia podría inspirar a otra persona a ser esa persona para alguien que lo necesite.